Y más temprano, nuestra enviada especial a Nueva York, a esta Asamblea Anual de la ONU, Aiza García, entrevistó al presidente de Bolivia, Luis Arce. De esto conversaron. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues hoy tenemos una gran oportunidad de entrevistar al presidente de Bolivia, Luis Arce, y bueno, estamos en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas, el debate número 78 de la historia de esta organización, y usted intervino en el primer día de debate al más alto nivel, presidente Arce. ¿Qué le ha parecido de tanto escuchar estos discursos? ¿Cómo ha visto el primer día de debates, el segundo día? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, muy buenas. Un saludo cordial primero a la teleaudiencia. Gracias por la entrevista. Bueno, el día de ayer hemos escuchado algunas de las intervenciones. No estamos llegando a tocar el punto, con la excepción de la presentación de Lula, que creo que ha tocado de alguna manera el tema. El resto de las presentaciones ha ido a criticar, por una parte, lo que está pasando, y a todos creo que nos queda claro que no vamos a poder cumplir las metas establecidas por Naciones Unidas, por una parte, pero por otra también hay una suerte de división en cuanto al tratamiento de los temas como el problema de Europa del Este, por ejemplo, el tema de la crisis climática que nosotros hablamos siempre desde el 2006. ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con hablar de cambio climático, porque es algo como si tendría que necesariamente ocurrir. No, es una crisis climática provocada por un sistema capitalista que ha puesto todo para que estemos en esta situación. Ha puesto en riesgo a la humanidad. Está en riesgo la humanidad, como usted bien lo dice, y lamentablemente todavía no se aterriza en Naciones Unidas en nada concreto para resolver este problema. ¿Y los 100.000 millones de dólares que prometieron los países ricos no llegan? No llegan. Y pronto va a haber una cumbre, una COP, ¿y qué van a decir? Otra promesa más. Y yo creo que todos los países, ¿no? tienen que darse cuenta de que la realidad es mucho más cruel de lo que estamos diciendo. Nosotros en América Latina, especialmente en América del Sur, en nuestro país, en Bolivia, estamos sufriendo de las consecuencias de toda esta crisis climática que se origina en el sistema capitalista. ¿no? Esa ambición de desarrollo, de ganancia del capital, a costa del clima. Claro, no les interesa nada. Y ahora los grandes pagadores de este problema somos los países en desarrollo, que primero tenemos restricciones para desarrollarnos que ellos no las tuvieron, ¿no? porque tenemos que enfrentar y tenemos que compatibilizar el desarrollo con la armonía con la madre tierra. Y eso es mucho más costoso. Ese desarrollo a nosotros, por lo tanto, nos va a costar más el desarrollo porque tenemos que enfrentar todo el tema de poder paliar el efecto sobre el medio ambiente y sobre la madre tierra. Entonces, para nosotros mucho más complicado y tenemos población, tenemos necesidades en nuestras poblaciones, en fin, hay ese tipo de problemas que nos enfrentamos y estamos viviendo en este momento las consecuencias. Bolivia ha experimentado 3 años consecutivos de efecto niña, 3 años consecutivos. Muy fuerte, 3 años. E inmediatamente viene el efecto niño. O sea, no ha parado desde hace 3 años de afectarnos climatológicamente esto, lo que nos obliga a tomar medidas para poder resolver este tema, como la reforestación, como la construcción de presas, de atajados, para que garanticen el agua no solamente para la vida, sino también para la agricultura, para los animales que generan también vida económica en las regiones alejadas. Entonces, se está complicando la situación y la realidad nos está ganando a los discursos de interpretación, de buenos deseos, de propuestas, pero que al final no se cumplen. Y el mundo sigue dando vueltas. Y el cambio, la crisis climática, ya estoy como los organismos internacionales, la crisis climática está afectando profundamente a los pueblos. ¿no? Los últimos meses fueron de temperaturas récord. Así, en el mundo. En el mundo. En el mundo. Y a ello se añade que los efectos de sequía que estamos sufriendo en varias regiones es fuerte. Y eso tiene consecuencias con la producción agropecuaria,
la producción de alimentos, por lo tanto, se va a estancar, no va a haber los alimentos necesarios para alimentar toda la población. ¿Es la ONU suficiente como organización para atender todos estos temas? Porque el cambio climático, el calentamiento global, todo lo que usted está describiendo es una situación, pero hay otras. Está la pandemia de COVID, que muy pocos presidentes han hablado de eso, pero hay que prevenir otras pandemias. Está el tema del financiamiento para el desarrollo. Y usted lo decía, muy difícil que lleguemos a 2030 y que se cumplan las metas trazadas por la ONU para los objetivos de desarrollo sostenible. Totalmente, ¿no? Es a esta altura, no solamente por lo que el COVID representó para la humanidad y el retraso que hubo en la normalidad de las actividades durante todo ese tiempo, sino que ya veníamos retrasados antes del COVID, hay que ser muy claros, ¿no? Entonces, estábamos atrasados, esto acelera más, y luego viene el problema del conflicto bélico en Europa, entonces esto se complica aún más, ¿no? Y no hay una propuesta por parte de Naciones Unidas y de los países que deberían tomar aquí el rol protagónico, que en lugar de fomentar la guerra están, ¿no es cierto?, pudiendo tomar acciones para prevenir lo que se viene más adelante, porque va a afectar a toda la humanidad. Los países ricos están pensando que con la plata que tienen, con la gran industria, etcétera, que tienen, van a poder enfrentar el cambio climático. Yo creo que están equivocados. La velocidad en la que está viniendo la crisis climática va a ganar a todo tipo de capitalismo y de inversiones si es que no se toca oportunamente los temas centrales como este. Y eso pasa por cumplir los compromisos, no solamente los compromisos. Hoy en día, nuestros países están predispuestos a hacer el cambio de matriz energética, pero hoy en día los precios de esa tecnología en los mercados internacionales son sumamente caros para nosotros. No podemos acceder. Por lo tanto, por más que quisiéramos cambiar la energía de fósiles por la energía eólica, por la energía de cualquier otro índole, esa tecnología nos cuesta hoy mucho más que hace unos años atrás. Entonces cada vez es mucho más cara la tecnología, el acceso a la tecnología por parte de nuestros países, el endeudamiento y las tasas de interés que ellos han provocado en su política monetaria, con el objetivo de frenar la inflación, han elevado las tasas de interés, ¿no? Pero luego le hacen un sobrecargo a los países que dependen del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso la subida de tasas lo único que hace es encarecer el crédito para nuestros países. Entonces, ¿cuándo van a pagar la deuda externa? ¿No? Entonces nos endeudan más y con mayores tasas de interés, por una parte, no resuelven su problema y encima esta elevación de tasas lo que está provocando y va a provocar es una recesión profunda, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y por lo tanto, si Europa y Estados Unidos en recesión, crisis mundial, ¿no?, con todo lo que estamos viendo, se nos viene un panorama absolutamente sombrío para los países de América Latina, especialmente para enfrentar estas situaciones. ¿Y cree que la ONU va a tomar cartas en el asunto? Porque con paños tibios no se va a resolver estas crisis. Son varias crisis a la vez. Hay que empezar a tomar acciones. Ya no es suficiente con el debate, con la simple retórica. Aquí hay que tomar acciones, ¿no? Nosotros lo poco que hacemos en Bolivia lo estamos haciendo. Como les decía, estamos tratando de enfrentar con lo que tenemos, pero se nos facilitaría enormemente con la transferencia tecnológica hacia los países. Nosotros no es que no queremos pagar por esa tecnología, pero que nos den precios accesibles para que los países podamos comprar esa tecnología para generar energía limpia, que no contamine y detener de alguna manera este sobrecalentamiento que tenemos, la emisión de carbono y por lo tanto generar mejores condiciones para el planeta entero. Ellos son los que emiten la mayor cantidad de carbono. Definitivamente. Ellos son los que tienen que tener la mayor responsabilidad en proporción a eso. Y nosotros estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena en todo, porque todos aquí es un problema de todo el planeta, no solamente de algunos países. Y eso es lo que no no se va a calentar en un lugar y en otro no. Afecta a todos, afecta a todos. Definitivamente. Ese es el problema, se necesitan acciones más que discursos. Y hablando de acciones, usted ha repetido mucho en sus últimos discursos el tema de que hay que evitar que se repita la historia con la expoliación del norte al sur.
¿Por qué insiste tanto en esto? Porque Bolivia ¿Está preocupado? Bolivia es un país que tiene muchos recursos naturales. Tenemos litio, tenemos minerales, metales, no metales, tenemos minerales y metales estratégicos, tenemos tierras raras, estamos entrando fuertemente en la producción agropecuaria, estamos entrando en la industrialización y tenemos una de las reservas más grandes de agua, de acuífero en la región. Y nosotros escuchamos con mucha preocupación lo que algunos personeros de gobiernos extranjeros se refieren a nuestras reservas de litio, a nuestras reservas mineralógicas, a nuestras reservas de los acuíferos. Y nos preocupa porque ¿Y ustedes alto quieren decir? nosotros no estamos dispuestos a que se repita la historia del pasado. En el pasado Bolivia es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Si uno sigue la línea conductora del análisis del saqueo de nuestros recursos naturales, es la historia de nuestro país. Desde la colonia, cuando explotaron el Potosí, la plata, luego vino estaño, luego vino los hidrocarburos. Es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, Bolivia no puede repetir, ni quiere repetir esos hechos del pasado. Un país que no entiende la historia va a cometer los mismos errores. Nosotros lo entendemos perfectamente y así es por eso que afirmamos que no queremos que se repita eso. Bolivia quiere definir soberanamente lo que hace con sus recursos naturales. Estamos dispuestos a contribuir al mundo entero, siendo Bolivia el país de mayor reservas de litio en el mundo. Estamos dispuestos a compartir este recurso con el planeta entero, pero también nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer y no vamos a regalar nuestro litio, vamos a industrializar en beneficio del pueblo boliviano. Importantísimo esto que nos ha dicho del litio. Ustedes han sido un ejemplo en el mundo de cómo hay que cuidar este recurso natural que es tan valorado por todas partes. Y otro tema en que ustedes han cuidado muchísimo su gobierno, y usted lo ha repetido y lo dijo también en el debate general de Naciones Unidas, el tema de las mujeres. Es el tema del cuidado y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué insiste tanto en este tema en cada discurso donde usted llega a hablar? ¿Esta postura a qué se debe? No, es muy claro, hay que ser objetivo simplemente lo que pasa viendo las estadísticas. El índice de violencia en los hogares contra las mujeres, el abuso, no solamente físico, sino sexual y laboral que sufren las mujeres, se ha incrementado, al menos se ha visibilizado, quizás en el pasado era lo mismo, pero hoy se ha visibilizado más. Hoy en Bolivia especialmente hemos abierto canales donde se pueden hacer este tipo de denuncias. Y vamos viendo con preocupación la cantidad de estas denuncias, la cantidad de violencia ya denunciada sobre las mujeres en todos estos ámbitos. Y el planeta tiene que hacer algo. Ayer había una presidenta de Hungría, creo que era, que reclamaba lo propio, y creo que esa es la línea. Se tiene que dar las mismas condiciones a las mujeres para que puedan ejercer los cargos políticos, los cargos de alta dirección, en fin, todo ello. Creo que eso poco a poco hay que ir generando las condiciones para que eso suceda, pero entre tanto lo que sí tenemos que hacer los estados es precautelar la vida de las mujeres, es precautelar la salud de las mujeres, porque al final y al cabo la mujer cumple un rol fundamental no solamente en el trabajo, en el acompañamiento en el hogar, en la parte reproductiva, sino forma parte de la sociedad y tiene su rol importante que tenemos que valorar, ¿no? Si uno recorre la historia en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? El rol de la mujer, cómo era, y cómo ha ido poco a poco ganando espacio y terreno, y son las largas luchas que han hecho las mujeres por sus reivindicaciones, y es momento que los estados los reconozcamos y empecemos a aplicar políticas para beneficiar a este sector para que no se repita violencia, muertes, violencia de todo tipo me refiero, contra las mujeres. Presidente Arce, usted en su intervención mencionó varios puntos para resolver a través del diálogo los conflictos que hay actualmente.
usted llevó esa propuesta y es de las pocas propuestas que se han escuchado en Naciones Unidas para algo concreto, para frenar las crisis que hay, desde las de la Europa del Este, pero también otras crisis que nos están agobiando a la humanidad. No, totalmente. Nosotros hemos planteado declarar al planeta entero como zona de paz, que no haya guerras, que se eviten a toda costa las guerras. Tenemos guerras históricas, por ejemplo, Israel-Palestina. Es un conflicto nada resuelto y ayer dos presidentes decían, dos presidentes, Brasil y Colombia, ¿por qué Estados Unidos no le presta tanta atención al tema de este conflicto añejo que data de 1967 entre Palestina e Israel y por qué sí le da tanta atención al tema de Ucrania? Así es. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa crítica, porque no es, son guerras muy largas y que no estamos resolviendo. Así como fue el tema del bloqueo de Cuba, donde hay resoluciones que no se cumplen, resoluciones de Naciones Unidas que no se cumplen. Entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué aprobamos? Si es que al final los países no van a hacer caso. Entonces, realmente hay que empezar a cuestionarse ese tipo de temas que le quita credibilidad, le quita el peso que debería tener Naciones Unidas y la cuestiona como una institución capaz de generar el equilibrio que necesita el planeta. Por lo tanto, no es de extrañarse que hoy surja muy claramente el multilateralismo como una opción, ¿no? Una opción a tener un mundo unipolar o bipolar. El multilateralismo es en realidad una respuesta que todos los países esperábamos para ser escuchados, para ser incluidos en ese nuevo bloque de pensamiento de países donde todos deberíamos estar representados y tener también un poquito de decisión en lo que ocurre en nuestro planeta. Muchas gracias, presidente Arce, por dedicarnos este tiempo para hablar con toda la teleaudiencia de Telesur sobre la situación a la que se está enfrentando el planeta y qué propone concretamente Bolivia. Muchas gracias por su tiempo. Yo eso le agradezco. Regresamos a los estudios, hasta Caracas, Venezuela. Allí teníamos la entrevista que ha hecho más temprano al presidente de Bolivia, Luis Arce, nuestra enviada especial a la cumbre número 78, a la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Ha dicho con mucha claridad, con mucha profundidad, el presidente Luis Arce, que además es un experto en asuntos económicos y geoeconómicos, que el sistema capitalista pone en riesgo, ha puesto en riesgo a la humanidad. Y hay una propuesta, declarar al planeta como zona de paz y avanzar hacia el multilateralismo. No puede haber unilateralismo ni bipolateralismo. Pues es parte de la propuesta del presidente Luis Arce, que lo explicaba bastante bien después de su primera aparición en este discurso en la Asamblea 78 de Naciones Unidas.